El presidente Gustavo Petro ya ha dejado en claro más de una vez que no busca la reelección en nuestro país, que no busca perpetuarse en el poder y que por supuesto esto del tema de la reelección lo han hecho otras personas, otros gobernantes de la oposición y la derecha de nuestro país, pero que eso no cabe en su gobierno. Varios medios tradicionales de comunicación, la oposición, la derecha de nuestro país, algunos periodistas se han encargado de alimentar esa falsa narrativa de que supuestamente el presidente Gustavo Petro está buscando la reelección en nuestro país por medio de una asamblea constituyente. Tanto ha escalado este tema de la supuesta reelección del gobierno nacional que incluso entre esas personas que lo han mencionado salió a relucir Iván Duque, el expresidente de Colombia, que dejó sumido a nuestro país en varias precariedades, en economía, en seguridad, no implementó los acuerdos de paz y que ahora a través de la plataforma de X quiere salir como un salvador. Y este, a través de su cuenta de X, escribió lo siguiente haciendo alusión a Santos. Ponga atención. El que ayudó a elegir el desastre, el que tiene ministros y embajadores, ahora viene como redentor de la paz cuando dejó un reguero de intenciones y desastres que fueron corregidos en nuestro gobierno y aplaudidos por la ONU. Ni constituyente, ni reelección, ni maromas juguetonas para seguir dividiendo a Colombia entre amigos y enemigos de la paz. Y por eso, frente a ese tema de la supuesta reelección del gobierno nacional, la ciudadanía también ha mostrado su sentir a través de diferentes plataformas. Tal es el caso de un ciudadano que escribió lo siguiente. Aplauden si la reelección la hace Bukele, Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe, Donald Trump, Javier Milei. Si la reelección la hace un derechista, lo llaman libertad. Pero si lo hace un líder de izquierda, le llaman dictadura. Y tienen toda la razón. La oposición y los medios tradicionales de comunicación se han encargado de que con esta información han hecho un completo circo mediático, en donde no hay otras noticias, no hay noticias de la oposición, sino que solamente se habla del tema de la reelección, pero de una forma negativa. Ahora, ¿cuántas personas han visto ustedes de Colombia, políticos de nuestro país, que apoyan en efecto reelecciones como las de Bukele, la de Juan Manuel Santos, la de Álvaro Uribe, pese a que hoy en día están supremamente indignados con que exista la posibilidad de una reelección, pese a que el mismo presidente ha manifestado que no le interesa perpetuarse en el poder? Es solamente para poder desinformar a la ciudadanía. Por esto, el presidente Gustavo Petro concedió una entrevista a la revista Cambio en conjunto con Daniel Coronel, y allí hablaron nuevamente sobre este tema de la posible asamblea constituyente o de la posible reelección de este gobierno de izquierda y progresista. Pero nuevamente el presidente dejó claro que no le interesa para nada la reelección, que llegó a su periodo durante 4 años y que en esos 4 años va a estar, ni uno más ni uno menos. Pero adicional también dejó claro que pese a que algunas personas del partido del Pacto Histórico, como la senadora Isabel Zuleta, que mencionó que dentro del pacto se buscaba que efectivamente pudiera haber una reelección, o David Racero, que mencionó sobre la posibilidad de evaluar el tiempo que dura un mandato presidencial, el presidente indicó que es la libertad de expresión de ellos, pero que por supuesto él no comparte este tema de la reelección. Así que por favor presten ustedes mucha atención a esta intervención del presidente Gustavo Petro en la entrevista que le hicieron en estos dos medios de comunicación, y en donde una vez más le deja claro a personas como Vicky Dávila, que sigue alimentando esa narrativa de la supuesta reelección, o a medios como la FM, como Blue Radio, como Caracol, entre otros, que continúan mencionando que el presidente Gustavo Petro supuestamente está buscando una reelección en nuestro país, cuando en realidad él ha dejado claro en más de una ocasión que no busca reelección, que no busca perpetuarse en el poder, porque claramente eso fue lo que él prometió en campaña. Así que presten mucha atención. Señor presidente, aquí me parece importante que nos fijemos en los términos, porque usted ha hablado del poder constituyente, pero también en su momento en Cali habló de que si a usted no lo dejaban gobernar, que si lo rodeaban, se tenía que convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Un par de meses después usted dijo que no era ese el concepto, que ese era un invento de los medios o una narrativa de los medios. Yo quisiera pedirle a producción que miremos un video muy corto para recordar ese momento. Posibilidad de un gobierno electo popularmente en medio de este Estado y bajo la Constitución de Colombia. No puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y le impiden. Entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente.
No he hablado aquí de una asamblea constituyente, como repite una y otra vez la prensa. Y menos aún que para reelegirme. Los que se reeligieron fueron otros, no yo. Cambiaron la constitución para ello. Aquí yo estoy hablando de un poder constituyente. No confundan el objetivo con los medios. Poder constituyente es poder del pueblo. Es capacidad de decisión. Es capacidad de organización. Es poderle decirle a toda la sociedad colombiana que el pueblo tiene poder. Le pongo este fragmento, presidente, porque evidentemente usted se habló concretamente de la figura de la Asamblea Nacional Constituyente. Eso no fue una narrativa que ha surgido en los medios. Entonces quisiera preguntarle a usted cómo espera que se manifieste ese poder del pueblo para convocar una constituyente fuera de los lineamientos, digamos, de lo que plantea la Constitución hoy vigente. Sí, usted sacó un pedazo de video, como siempre se ha usado, no lo que se explicó. No solo en esa reunión, sino en muchas, porque llevo ya desde ese momento hablando y hablando alrededor de este tema. Entonces he sido explícito, incluido este último pedazo de video que usted muestra, que es mi última reunión en Córdoba, exactamente en Pueblo Nuevo, en el día de ayer. Hay unos medios para expresar el poder constituyente. El poder constituyente puede expresarse en un cabildo abierto, así lo hicimos el 20 de julio hace 2 siglos. El poder constituyente puede expresarse a través de consultas. El poder constituyente puede establecerse a través de asambleas populares. El poder constituyente puede expresarse a través de una asamblea nacional constituyente. Puede expresarse a través de un referendo constitucional, que entre otras usó Uribe hace varios años en su primer gobierno. Fue derrotado por el pueblo, porque allí, entre otras, quería volver norma constitucional que el presidente pudiera nombrar miembros del poder legislativo del Congreso, de los grupos armados que hicieran una negociación con él en un número indeterminado. Imagínense, el presidente nombrando el Congreso de la República. Eso lo escribió en aquella época que iba a ser una negociación con los paramilitares. El poder constituyente se puede expresar a través del Congreso de la República cuando éste se coloca en la posición del acto legislativo, que varias veces lo ha hecho en estos últimos 30 años. El poder constituyente se puede expresar directamente o a través de representantes o a través de otro tipo de acciones como el voto popular. De hecho, cuando se me elige en el año 2022, en las elecciones, el pueblo se constituye en poder constituyente. Si no, no habría presidentes elegidos y esto no sería una democracia. Lo que han intentado ciertos medios de comunicación, más bien la política, es creer que yo soy como Uribe. Ahí sí es un pecado. Cuando Uribe lo aplaudían, lo ensalzaban, porque los dos proyectos son completamente diferentes. El que enarbola Uribe, autoritario, antidemocrático, que destruye los valores democráticos bajo una supuesta teoría de la seguridad, que lo único que ha hecho es matar. Que construye desde la economía un proceso bastante violento de concentración de la riqueza, como las estadísticas sobre desigualdad social lo demuestran. Eso es lo que se ha hecho a partir de ese tipo de proyecto político. Y yo he venido repitiendo hoy una y otra vez que yo no soy como Uribe, que a mí no me interesa reelegir, que es hacia donde va la crítica, perpetuarme en el poder. ¿Para qué? Si el pueblo se va a expresar, se va a expresar, sea a través de constituyentes, sea a través de alguna de las otras formas, y no se va a expresar para definir si el actual presidente de la República se reelige o no. Eso sería una tontería para ponerle a decidir al pueblo, sino una serie de aspectos y puntos que me parecen fundamentales para resolver problemas actuales que no se han podido resolver vía Congreso de la República durante los últimos 30 años. He expresado 8 o 9 puntos. Uno de esos tiene que ver con el cumplimiento del acuerdo de paz con la FARC. Otro de esos tiene que ver con el ordenamiento territorial que se quedó en promesa. La constituyente del 91 lo ordenó y no se ha hecho. Otro tiene que ver con la verdad, por ejemplo, judicial, y la posibilidad que esos procesos de verdad judicial puedan terminar en un perdón social. ¿Quién puede dar el perdón social? No es un juez, no es el presidente, no es un congresista, es el pueblo. La posibilidad de una reconciliación. Puede ser una serie de temas fundamentales como la reforma política, la reforma de la justicia, que lamentablemente el Congreso no ha podido resolver o que en instancias judiciales no se ha permitido que se pueda volver realidad. Yo he mostrado 3 temas del acuerdo de paz con la FARC, que en mi opinión no fue realmente comprendido por la sociedad colombiana porque no se le informó a cabalidad. Aquí tengo el documento. Obviamente no voy a leer este mamotreto, pero este es el
documento oficial del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Nunca nos hemos preguntado por qué un acuerdo de paz está en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Entonces, me he leído, obviamente, el mamotreto, pero fundamental, una carta que es la carta de Juan Manuel Santos, es 3 párrafos. El acuerdo de paz con el M-19 tenía 3 párrafos. Aquí también son 3 párrafos, firmada por él, que dirige a Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, para que éste entregue este documento a el Consejo de Seguridad. Por eso este es un documento oficial del Consejo de Seguridad. Y solo le leo unas frases para empezar esta discusión y por qué yo estoy hablando del poder constituyente en Colombia. Dice en el segundo párrafo, quisiera también, está hablando aquí, escribiendo Juan Manuel Santos, firmado por él, y dice textualmente, abro comillas, quisiera también a nombre del Estado, paréntesis mío, está hablando como jefe del Estado, no como el presidente de la administración o del gobierno, sino como jefe de Estado, a nombre del Estado, hacer esta declaración oficial de buena fe, en forma de declaración unilateral de Estado. Esto es un concepto que debió ser analizado por todos ustedes, por la prensa. No me lo estoy inventando, si es la segunda página del acuerdo de paz con la FARC. Entonces, ¿qué significa declaración unilateral de Estado ante las Naciones Unidas? Pues yo me puse a investigar un poco, Daniel, a usted le gusta investigar, y resulta que aquí está una descripción que sale de la Convención de Viena, que es un tratado que firmamos hace muchísimo tiempo, creo que yo no había nacido en ese entonces. Y aquí dice, abre comillas, se entiende, está hablando de la declaración unilateral de Estado, se entiende por acto jurídico unilateral la manifestación autónoma, inequívoca, de voluntad formulada públicamente por uno o varios estados, no gobiernos, estados, en relación con otro u otros estados, con la comunidad internacional en general, le hace humanidad, o una organización internacional con la intención de adquirir obligaciones jurídicas en el plano internacional. Es decir, nosotros no, el presidente de la República del entonces, Juan Manuel Santos, como jefe de Estado, se compromete como una obligación jurídica en el plano internacional a cumplir todo lo que aquí el jefe del Estado firmó como alta parte contratante con la FARC de ese entonces. ¿Qué significa entonces eso? Que si hay un incumplimiento, entonces el mundo internacional puede actuar. Y lo que dice este tipo de artículos es que si la normatividad interna no permite el cumplimiento del acuerdo de paz, el Estado colombiano, en este caso, se compromete a variar la normatividad para que se pueda cumplir el acuerdo de paz. Usted dice una cosa, esta iniciativa mía no es para reelegirme, no es para tocar el periodo presidencial, pero yo debo decirle que no ayuda mucho a la claridad que gente cercana a usted está expresando ideas distintas a las que usted dice. La senadora Isabel Zuleta ha dicho que está trabajando para que usted lo reelija. El congresista David Racero, también del grupo suyo, dice que tal vez hay que revisar la duración del periodo presidencial. ¿Usted desautoriza a esas personas que están diciendo esto? Pues es que yo no lo he dicho. No, pues claro, usted no lo ha dicho, pero si usted permite que lo digan sus... A ver, yo no voy a prohibir que la gente se exprese, pues mucha gente querrá que yo pudiera reelegirme tal cual lo hizo Juan Manuel Santos, que ahora convoca un golpe de Estado bajo esas circunstancias, o al señor Uribe, que también convoca un golpe de Estado. Ellos fueron los que se reeligieron. Lo hicieron cambiando un articulito. Yo estaba de congresista allí en esos debates y yo voté en contra. Entonces, si yo mismo he votado en contra de la reelección, ¿por qué ahora la quisiera? Lo que yo quiero Presidente, ¿se entiende? el primer momento en que hemos venido hablando de estos temas, de que el pueblo colombiano adquiera el estatus de poder constituyente, nunca, jamás he planteado que se me reelija. A mí eso no me interesa. Presidente, ¿se entiende? Puedan hacer en el país. Se entiende que usted, por supuesto, respeta la libertad de expresión y las opiniones de quienes quisieran una reelección suya. Y una cosa es respetar, pero una cosa que usted sí puede hacer perfectamente es ser enfático y apartarse públicamente de esos planteamientos. Otra de las personas que lo planteó esta semana fue el exfiscal general Eduardo Montealegre, que dijo pues, que estaba trabajando en un decreto para convocar una constituyente por esa vía que incluyera una reelección presidencial. ¿Usted hoy públicamente se aparta por completo de esa tesis? ¿O la desautoriza, digamos? A mí no me interesa eso. Me interesa que el Estado cumpla.
que el Estado le cumpla al pueblo de Colombia, que el Estado le cumpla la paz de Colombia, que no puede seguir siendo tradición un Estado que incumple, porque un Estado que incumple su palabra, y por eso les leí la carta de Juan Manuel Santos, declaración unilateral de Estado ante la humanidad, y lo que significa eso como compromiso. Por eso necesitamos es un Estado que cumpla, porque es la única manera de construir la paz, es decir, la única manera de construir una nación. Es el contrato social de convivencia. Si no se cumple con los contratos de convivencia, pues lo que viene es la violencia. Por eso cada vez que firman un acuerdo de paz, que lo incumplen, porque también ha sido incumplida la Constitución del 91. Pero lo que viene es seguir viviendo de generación en generación en violencias, matándonos entre nosotros mismos y viendo esa mortandad como si fuera algo natural en la sociedad colombiana.